Vamos a presentar el siguiente panel de disertantes para conversar sobre la regeneración de los modelos de comunicación para contribuir al desarrollo sostenible. Una temática realmente muy interesante y con cada vez mayor repercusión. Nos acompañan y le doy paso a María Álvarez Vicente, directora ejecutiva del Consejo Publicitario Argentino desde abril de 2018. Es licenciada en Ciencias Políticas, está especializada en Comunicación Institucional y de Bien Público y en la articulación de proyectos de inversión social privada. Cuenta con amplia experiencia en posiciones ejecutivas y de gestión en las áreas de relaciones institucionales y comunicación en el sector privado, público y social. Bienvenida, María. Le damos la bienvenida también a Pablo Leidy. Pablo va a estar moderando este panel. Pablo es director de Sustainamics, medio sobre sostenibilidad corporativa de alcance iberoamericano. Fue director de Comunicarse durante 21 años. Es licenciado en publicidad de la Universidad de El Salvador. Lleva publicadas más de 15 investigaciones que incluyen temáticas como opinión pública y sustentabilidad, comunicación, reportes, ODS, SEO, recursos humanos, diversidad, cadena de valor y tendencias. Ha trabajado como asesor en la elaboración de reportes y estrategias de sustentabilidad de empresas líderes en el país y es jurado del premio Vision Argentina al liderazgo sostenible. Bienvenidos María y Pablo. Estaba pensado también, no sé si leyeron hace un ratito en el chat, la presencia de Marcos González por parte de corresponsables, pero debido a un problema que tuvo en el timing de su vuelo que tenía hoy temprano, no podrá conectarse en directo para la participación, y nos envió un video que les queremos compartir a continuación para dar apertura a la temática. Así que pasamos el video y después le doy paso a María y Pablo para que comiencen a desarrollar la temática. Hola, muy buenos días amigos de IARSE. Siento muchísimo no poder participar en vivo, en directo. Justo me ha agarrado aquí en México en un transfer en el aeropuerto y la conexión va con retraso, así que por lo menos he querido participar enviando este vídeo de un tema que me apasiona, que es el tema de corresponsables. Como saben, soy periodista y presidente de Corresponsables y de la Fundación Corresponsables, que nos dedicamos a dar a conocer todo lo que se hace bien en todas las partes del mundo. Encantado de saludar a Pablo, que ya lo conozco hace mucho tiempo, a María Álvarez, y de nuevo disculpas por no poder participar en vivo, y más en un evento de IARSE que me acogió muy bien cuando llegué a Argentina la primera vez hace ya más de 10 años, con Ulla, con todo el gran equipo que tenéis. Hacéis un trabajo fantástico, hemos hecho muchos eventos juntos, así que de verdad felicidades, y felicidades especialmente por este evento en el que han participado grandes amigos también de España como Tony Vallabriga, Juan Alfaro, Juan José Almagro, así que bueno, más feliz todavía. Bueno, entrando en la temática de la comunicación de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, de la responsabilidad social, como la quieran llamar, bueno, creo que hay muchos grandes retos todavía. Siempre ha sido un gran desafío la comunicación de la responsabilidad social, de la sustentabilidad, porque partimos de un principio en Corresponsables básico. Tan importante es hacer las cosas bien como hacerlas saber. Si no comunicas, no puedes ser socialmente responsable, ni puedes ser transparente, ni fomentar el diálogo con tus stakeholders, con tus grupos de interés, algo, como sabéis, imprescindible para la sostenibilidad. La comunicación de estos temas siempre ha estado reñida con el greenwashing, ¿no? Es que si comunicas, te atacan algunos grupos de interés, que estás haciendo lavado de imagen, que esto lo haces por pura cosmética, por marketing, en el sentido peyorativo de la palabra, y si no lo haces, como decíamos, no puedes ser socialmente responsable. ¿Qué hago? ¿No? Esa es un poco la pregunta del millón, y por eso creamos Observarse, el Observatorio de Comunicación Responsable, ya hace unos años en Corresponsables, en el que participan más de 150 personas de 7 países, entre ellos lógicamente argentinos, en el que definimos, por un lado, de qué estamos hablando cuando hablamos de comunicación responsable y cuáles deben ser esos principios de la comunicación responsable. Bueno, pues lo fundamental, y creo que eso es lo fundamental, que esta comunicación debe ser creíble, debe ser confiable, debe ser seria. A mí uno de los principales principios que creo que son fundamentales es tratar de ser lo más congruentes, como dicen aquí en México, lo más coherentes entre lo que se dice y se hace. No vas a poder ser siempre congruente, por lo menos así lo creo yo. Hay que entender la sustentabilidad
siempre con un proceso de mejora continua. Nadie empieza de cero, ni nadie nunca llega a la meta. Esto es un camino hacia la excelencia, pero sí debes tratar de mostrar los avances, siendo honesto, los avances en responsabilidad social, y decir lo que te falta. Decir lo que te falta, decir dónde no estás tan bien, de una manera humilde, de una manera sencilla, diciendo, oye, sabemos, por ejemplo, que el techo de cristal, que nos faltan mujeres en puestos de alta dirección, pero estamos trabajando en ello para revertir la situación y vamos a mejorar. Yo creo que ese es uno de los principios. También tener en cuenta que no todos los grupos de interés son iguales. Por ejemplo, a la hora de realizar informes de sustentabilidad, a la hora de comunicar esos informes, a la hora de comunicar con los medios de comunicación, no todos los medios de comunicación somos iguales. Los que somos especializados en esta materia buscamos una información más precisa, no nos tienen que decir qué es la sustentabilidad, pero en medios generalistas probablemente algunos todavía pues no distingan, a veces confundan sustentabilidad con filantropía, como todavía suele pasar. Entonces es un trabajo muy arduo todavía de evangelización y de poner en valor todo lo que estás haciendo y tratando de ser lo más honesto. Para mí esa es la clave de la comunicación, lo más humilde, pero mostrando y dejando muy claro si son proyectos acabados o son proyectos en ciernes o proyectos que se están trabajando. Eso es muy importante de diferenciar y sobre todo también dar datos. Dar datos es clave para conocer realmente cuál es el impacto de este proyecto, de esta iniciativa de responsabilidad social, y también tratar de incluir a los grupos de interés con los que generas la iniciativa. Evidentemente es mucho más creíble y confiable la comunicación cuando intervienen académicos, entidades sociales, medios de comunicación, tus grupos de interés. Se hace mucho más creíble si los haces partícipe que no. Bueno, no me quiero enrollar más, que tengo que acceder, es que justo me agarra en el momento ese de medio embarque y demás. Lo siento de verdad muchísimo, espero que esta pequeña intervención aporte algo, y encantado como siempre desde Corresponsables y de parte de Marcos González y todo el gran equipo que componemos, pues de seguir colaborando con IARSE. Hacéis un trabajo fantástico, animaros a seguir un poco en esta línea y a generar esas alianzas, ese ODS 17, tan fundamental y tan relacionada con la comunicación de la responsabilidad social, para juntos seguir construyendo un mundo mejor. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Muchas gracias. Excelente, gracias. Por si después Marcos ve la grabación, le agradecemos un montón por el detalle de enviarnos el video y un imprevisto que puede tener cualquiera. Bienvenidos Pablo, bienvenida María. Les doy la palabra un poco para retomar lo que estaba trayendo a la mesa Marcos, y los dejo que lo desarrollen. Muchas gracias. Gracias, antes que nada, gracias por la invitación para poder participar en esta conferencia. Un honor poder estar en este panel, así que bienvenida María. Vamos a estar seguramente conversando la próxima media hora con varias preguntas que teníamos planteadas. Marco ya mencionó algunos desafíos, algunos puntos que seguramente estaremos retomando nosotros. La primera pregunta que había pensado ver para encarar esto es como bastante amplia, como para ver que tengamos un intercambio de opiniones, es cuáles considera que son los principales desafíos por los que pasa hoy por hoy lo que es la comunicación de la sostenibilidad. Acá, tenemos una mirada quizás más desde el punto de vista publicitario y periodístico, que creo que va a estar bueno como ese contrapunto, porque a veces creo que vamos a coincidir en algunas cosas y en otras seguramente tendremos algunos puntos distintos como para aportar. Así que, María, si querés empezar con esa pregunta, a ver por dónde te viene ese top of mind de los desafíos. Dale. Primero, muchísimas gracias, Yarse, por el espacio. La verdad que en representación del Consejo Publicitario, la verdad que es un placer estar. Gracias, Pablo, también por esta oportunidad de conversar. La verdad que la intro que nos hizo Marcos fue muy inspiradora, y la realidad es que coincido absolutamente con sus palabras, y mientras lo escuchaba pensaba algunas derivaciones. Cuando hablamos de desafíos, me parece que los desafíos tienen que ver seguramente con esto que él mencionaba hoy, un poco con la transparencia, con la cercanía. Me pareció muy inspirador esto de pensar los diferentes públicos a los que nos dirigimos cuando queremos comunicar nuestra acción sustentable, ¿no? Y allí yo pensaba
lógico, qué distinto que es hablar con alguien como vos, Pablo, con un medio especializado, que cuando queremos comunicar su sustentabilidad a nuestros propios clientes, ¿no? O a nuestra propia comunidad de colaboradores, o en la comunidad donde operamos. ¿Mm? Entonces, realmente ahí hay un trabajo de comunicación y de adaptación a públicos muy importante y muy interesante. Y lo que es también para mí muy interesante es ver esto como una gran oportunidad. Una oportunidad de ¿qué? De mostrar la marca como una marca empática, como una marca cercana, ¿m? Y como una marca que además de que hizo sustentable su operación en términos más puros y duros, aprovecha esa gestión para tener un rol educativo, formativo y generador de conciencia. Entonces, se genera una doble oportunidad que me parece sumamente interesante y que más que un desafío, yo creo que es el lado mejor de todo esto y el lado que en realidad converge con este concepto de regeneración del que también venimos hablando tanto, ¿no? Sí, ahí, con el tema este de saber diferenciar los públicos, yo no noto mucho eso, incluso cuando yo estoy como en un ambiente súper especializado, ¿no? Y así todo, cuando se habla muchas veces, veo como esa tendencia o esa tentación muchas veces como a tener esa mirada única, como si hubiese un único stakeholder, incluso en un mismo rubro, cuando se habla al periodismo en general, sin a veces distinguir entre lo que decía Marco, lo que sabe mucho del tema, no porque seamos superiores, sino porque nos dedicamos a un tema específico, y los medios más generalistas. ¿Por qué crees que está esa tentación a caer en ese reduccionismo? Que creo que en el ámbito publicitario seguramente también debe pasar, ¿no? Que debe estar muchas veces, y es un error, ¿no? Pues quizás es el primer punto para que tengan éxito nuestras comunicaciones, es entender bien a quién le estamos hablando y cuánto sabe de lo que estamos hablando, que en este caso puntual es cada vez más sofisticado el tema al momento de tener que abordarlo. Yo creo que todavía es una agenda relativamente nueva y me parece que estamos todos aprendiendo, ¿no? Y me parece que eso hace que de golpe nos refugiemos en tecnicismos o en indicadores que están buenísimos, necesarios y que tienen que ver con algo como un concepto como de reporting y que está bien, ¿no? Porque efectivamente el reporting es necesario e imprescindible para una gestión sostenible y sobre todo para compañías que son compañías públicas, que cotizan, que tienen accionistas variados y en diferentes geografías, sobre todo, donde están acostumbrados a recibir ese reporting muy técnico y con determinadas características muy específicas. Y quizás lo que nos olvidamos es que ese mismo contenido es el que tenemos que compartir y habituar a compartir a nuestros clientes y a nuestros colaboradores. Obviamente en un lenguaje diferente, en un formato diferente, pero básicamente es lo mismo, porque lo que hacemos cuando somos sustentables es cuidar a nuestra sociedad, es cuidar nuestro ambiente. ¿Mm? La forma de explicarlo es distinta, pero yo creo que tiene que ver con eso, Pablo, con que esto es todavía una experiencia relativamente nueva. Y que nos preocupamos todavía más por este concepto de reporting que por aprovechar esa oportunidad de comunicación y de educación y de generar conciencia, ¿no? Bien, a ver, con algunas cuestiones vinculadas a los desafíos, ¿no? A mí se me vienen a la mente dos conceptos que están como muy en boga, que bueno, algunas cosas se hablaron ya, esto de la inteligencia artificial y también lo que se está llamando cada vez más el tema del silencio ecológico, que es como la contracara del greenwashing, ante el miedo, el silencio, el llamarse a silencio, seguir actuando, pero bajando mucho el perfil. Vamos un punto por punto. Inteligencia artificial, ¿cómo lo ves vos desde tu lugar? ¿Cómo está llevando, desde el punto de vista, desde mi mirada, está teniendo un impacto enorme? Pero ¿cuál es la mirada que vos tenés sobre cómo está hoy incidiendo en lo que tiene que ver con la comunicación, o sobre todo de acá a futuro, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial claramente irrumpe y en este proceso tan dinámico, si hablamos de que sustentabilidad todavía es un marco conceptual nuevo, la inteligencia artificial es una herramienta aún más nueva,
y que estamos todos probando y ensayando. Lo que sí podemos decir es que la inteligencia artificial no va a generar algo que nosotros no hayamos ya tenido o sido capaces de procesar. Nosotros tenemos un caso muy interesante de una campaña que compartimos el otro día con el equipo del IARSE y le contábamos. Hicimos una campaña en favor de la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Esta campaña se llamó Inclusión Artificial y la hizo la agencia Grey. Lo que nos propusimos fue decir, bueno, la tuvimos que hacer con inteligencia artificial porque en realidad estas personas como tales no existen, ¿no? Veíamos una persona con acondroplasia trabajando como ingeniera agrónoma, una persona con síndrome de Down en tareas de mecánica, bueno, una maestra en silla de ruedas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué nos contaban los chicos de Grey después? El desafío que fue que la inteligencia artificial generara esas imágenes, porque tampoco las tiene. Entonces hicieron un video muy lindo del backstage de esta campaña, donde ellos lo que comentaban eran los prompts que tenían que poner para lograr esas imágenes, y que los prompts terminaban siendo lo menos políticamente correcto y lo más ofensivo que ustedes se puedan imaginar. Es como decir, persona con cabeza pequeña y ojos saltones con una tablet para lograr una persona con acondroplasia trabajando, porque no existe para la inteligencia artificial lo que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Entonces acá hay algo como muy interesante para pensar de la comunicación y la cultura, ¿no? La comunicación toma de nuestra cultura elementos y a su vez la impacta en un continuo permanente, y eso yo sí creo que es una conversación nueva del siglo XXI, ¿no? Hasta el siglo XX creíamos que la comunicación reflejaba lo que la sociedad podía estar escribiendo o imaginando. Hoy sabemos que la comunicación impacta, que la comunicación transforma. Entonces, nada, muy interesante. La IA no nos va a traer algo que nosotros no podamos superar o imaginar claramente. Ahí coincidí, yo tengo esa mirada como optimista con respecto a la inteligencia artificial, en eso coincidís, o sea, creo que son más los beneficios que los riesgos que va a traer si la sabemos utilizar, obviamente, ¿no? En eso coincidí. Totalmente, totalmente, porque es una herramienta de progreso. Obviamente la tenemos que administrar, aprender a administrar, y el desafío es superar las limitaciones con las que hoy nos enfrentamos a la herramienta, ¿no? Los sesgos, ¿cómo ves el tema ético en la comunicación? Porque uno de los desafíos es quién educa, ¿no? a la inteligencia artificial, ¿no? Si esto que mencionaba, ¿no? Que no tienen quizás el conocimiento o los hechos fácticos como para incorporar conocimiento que lo tenemos que describir de una manera que hasta puede ser discriminadora. ¿Cómo ves eso, ¿no? Los límites de la ética a la hora de comunicar? Yo lo que noto que muchas veces si uno no sabe mucho de lo que está abordando, los riesgos en la comunicación de la inteligencia artificial, yo lo veo como que son enormes. Enormes. Incluso noto que hay algo que lo he hablado en otras charlas virtuales a las que me han invitado, que noto que a nivel corporativo se está subestimando mucho lo que tiene que ver sobre todo con las fake news o los deepfakes, que el sector corporativo se lo aborda mucho desde los derechos individuales, de los derechos personales, que está muy bien, pero noto como que no hay un debate sobre cómo va a impactar eso en lo que tiene que ver con la reputación de las organizaciones, ya sea el sector privado, pero también a nivel estatal o de la sociedad civil. Yo noto como que hay en eso una falta de investigación, o como que se está demasiado sesgando a un tema de derechos privados. Y ahí, por lo menos yo lo llamo, quiero aprovechar este espacio como para sentar esa alerta, de decir, cuidado que eso en los próximos años vamos a estar quizás acostumbrándonos a que hoy esa tecnología ya existe, pero no está masificada, que se puede usar una foto, incluso una foto de una persona, y hacerle decir cualquier cosa en un video con un realismo impresionante. Y noto como que ahí hay un escenario de riesgos enormes que va a estar impactando de lleno, y que hoy lo veo como que estamos muy adormecidos, sinceramente, en ese. Por citar solo uno de los riesgos, ¿no? Así todo, yo destaco que soy optimista y que tiene muchísimos más beneficios que riesgos, pero digo, no hay que subestimar los escenarios a los cuales nos estamos enfrentando, pues son tecnologías totalmente disruptivas, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que los riesgos son enormes. Hemos visto en las últimas campañas políticas usos de la IA donde es muy difícil reconocer qué es una fake news y qué no para el público general. El desafío, yo creo, de los medios periodísticos es realmente llevar transparencia y llevar la garantía de la buena fuente, ¿no? Pero retomando lo que decíamos de la ética, es un poco este ejemplo que yo les daba de las personas con discapacidad. Hay una tentación de usar la IA también como una forma de acelerar y economizar en la generación de mensajes y contenidos, porque claramente genera contenidos o genera mensajes, textos, guiones, audiovisuales en una forma mucho más rápida de la que podíamos disponer hasta ahora. Ahora, el riesgo de caer en malinterpretaciones, sesgos que queríamos o que considerábamos ya terminados y discutidos, es enorme. De vuelta, la inteligencia artificial no va a ser mejor de lo que hemos sido nosotros hasta aquí. Todos los estereotipos, todas las representaciones incorrectas e incompletas están en la IA si nosotros no intervenimos para modificarlas. Este ejemplo que les daba recién, una persona con discapacidad trabajando no existe para la inteligencia artificial. Coincide con que no existe en la realidad. Entonces no podemos pedirle a la inteligencia artificial que haga algo que nosotros no podemos imaginar. Entonces la responsabilidad es enorme y no podemos correr el riesgo de que conversaciones o discursos que ya han sido superados caigan por el uso de una herramienta que es simplemente una herramienta, ¿no? El riesgo de lo que vos decías, Pablo, el riesgo reputacional para las compañías y las personas, los liderazgos, va a ser gigantesco. Pero a la vez es una herramienta que nos permite, en todo caso, acelerar procesos, si la sabemos usar bien, promoviendo amplificación de las representaciones, pero esas decisiones las tenemos que tomar nosotros para pedirle a la IA que trabaje en favor de la nueva ética que queremos promover. La ética de la sustentabilidad, que busca la equidad, que busca la igualdad de oportunidades, que busca el respeto de los derechos y el cuidado del ambiente, puede realmente acelerarse, esta agenda puede acelerarse si usamos la IA con conciencia y con la dedicación que corresponde. Bien. Otro de los temas que había mencionado, ¿viste? Sobre greenwashing se ha hablado un montón, es como que, y a pesar de todo sigue pasando, no es que es un tema superado, pero en los últimos tiempos es como que empezó a aparecer el tema del silencio ecológico, la contracara. Hace poco publicamos un paper que a mí me llamó mucho la atención porque documentaba a nivel global esta tendencia y me pareció como algo muy llamativo que estuviese, si bien yo era un dato que venía buscando para publicar en Sustainamics, cuando encontré ese paper me llamó mucho la atención todo ese trabajo que una organización muy seria había hecho. ¿Cómo lo ves vos desde una organización como la tuya, esto, ¿no? De que empresas de repente que estaban quizás acostumbradas a tener que meter el tema de sustentabilidad en su comunicación, ya sea publicitaria, de repente digan, bueno, mejor vayamos silenciando. ¿Vos lo ves eso en el ámbito publicitario o no lo estás percibiendo de esa manera? Sí, es el famoso bajemos el perfil, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que también vivimos en un foro permanente, ¿no? En este sentido, la tecnología y las redes sociales que someten cualquier comunicación, cualquier acción de una compañía a un estado de debate y de juicio permanente, ha generado esto que vos decís, Pablo, donde muchas compañías, en eso es muy interesante lo que aportó el colega anterior, si vos no decís, bueno, hice hasta acá, pero mi proyecto tiene esta dimensión y este logro es una primera etapa y sos transparente y reconoces que tu avance quizás todavía es limitado o cuál es el ajuste que estás haciendo de esa política, digo, caes en el riesgo de que alguien diga, bueno, esto es todo lo que puede hacer, digo, puede ocurrir perfectamente. Entonces, muchas compañías que quizás han sido atacadas, bueno, se repliegan y dicen, bueno, mejor no comunico. Creo que tampoco es la solución, porque hoy desapareces. Digo, estamos pensando que tenemos una economía, particularmente en la Argentina, donde la mayoría de las personas eligen por precio, porque no tienen la posibilidad
de mirar otros valores, otros atributos de las marcas. Esperemos que pronto eso cambie. En la medida que eso vaya cambiando, las personas van a mirar cada vez más los otros atributos de las marcas, con lo cual replegarse para repensar me parece que está perfecto, para revisar estratégicamente nuestra comunicación, pero que el camino definitivo es el de la comunicación de la sustentabilidad, no hay duda. Así que entiendo el repliegue porque han recibido críticas, a veces críticas despiadadas, porque las redes sociales son así, pero bueno, replegarse, repensar, ser estratégico y encarar la comunicación de sustentabilidad es inexorable, con lo cual a perfeccionar lo que estuvo mal y seguir adelante. Bien. Y una siguiente pregunta que habíamos pensado es, ¿cómo ves el nivel de madurez en la comunicación corporativa en temas de sustentabilidad? Yo ahí en lo personal a veces tengo una mirada como crítica, creo que hay una lógica que hay de todo, ¿no? No quiero generalizar porque no quiero ser injusto con nadie, pero creo que cuando se habla del tema es como que si el sector privado muchas veces fuese como mucho más naif a la hora de hablar de estos temas, y yo soy de los que promueven que se hable con mucha altura, pero que se hable, ¿no? Que no caigamos en estas tentaciones que estábamos hablando recién. ¿Vos qué mirada tenés con respecto a la madurez en Totalmente. general del sector privado al hablar de estos temas? Yo creo que, bueno, es difícil generalizar porque el sector privado también es muy diverso y los temas de la agenda de sustentabilidad también son muy diversos, ¿no? Lo que sí veo es un poco esto que hablábamos hoy, que hay algunas compañías que se conforman con esta cuestión del reporting y hay otras compañías que por su ADN o por el propósito con el que fueron creadas lo tienen mucho más naturalizado y hace parte de su negocio, como son las empresas del sistema B o las empresas sociales. Esas empresas, como tienen en su ADN y en su propósito el accionar sustentable, son casos muy interesantes para mirarlas y para aprender de ellas, cómo con tanta naturalidad llevan al frente la comunicación de sustentabilidad, ¿no? Y lamentablemente lo que vemos es que a veces la madurez no tiene correlación con el tamaño de las compañías. Hay muy buenos ejemplos de pequeñas y medianas que generan muy buena comunicación de sustentabilidad, muy empática y muy a la altura de sus clientes. Y hay muchas grandes empresas que habiendo hecho una gestión de sustentabilidad muy interesante, todavía no tienen la capacidad de cascadearla a los diferentes stakeholders o tipos de público, ¿no? Creo que hay mucho trabajo, hay muchas agencias, acá sí me permito hablar del sector que conozco, muchas agencias de comunicación y publicidad especializándose en estos temas, que son capaces de dar una muy buena mano a las compañías para lograr esto, para lograr madurez en su comunicación y estabilizarlo, dando sentido realmente a un contenido que mejore la reputación o que alimente la reputación de la compañía o dé cuenta del verdadero trabajo. Una cosa ahí que, en línea con esto que estás mencionando, recuerdo que hay, sobre todo el de este año no creo, no lo volví a ver, pero de los 2 años anteriores, la WFA, que es la Federación Internacional de Anunciantes, para decirlo en español, mencionaba en encuestas que hacen ellos a sus miembros una falta o una necesidad muy grande de formarse en temas de cómo comunicar estos temas, ¿no? A mí me llamaba siempre la atención porque son los propios que dicen, esto es un tema que nos están pidiendo cada vez más, y los especialistas en comunicación y marketing detectan, según cuando les preguntan a ellos mismos, que necesitan conocer más del tema para, obviamente, ser mejores profesionales y brindar un mejor servicio. Ahí podemos hacer como un llamado a que esto haya más formación y capacitación en estos temas, sobre todo en esta última línea, ¿no? Porque de repente hay departamentos de gestión que son muy buenos, que tienen cosas muy buenas, pero en la última milla, que es la comunicación, quizás le cae a alguien que tiene que comunicar tantos temas que esto no entiende bien, y ahí están los riesgos enormes, y en la última milla te tiran abajo toda una estrategia quizás de años. ¿Coincidís con esta mirada? Totalmente, Pablo. Yo creo que es esto que decíamos. Hay compañías que tienen un trabajo de sustentabilidad, que a veces también hay como esta especie de vergüenza o esta humildad, que parece que comunicar está mal. Y termina siendo una gestión que
que cumple realmente con las metas que se ha propuesto y que desperdicia esa oportunidad. Esa oportunidad desde lo reputacional, como decíamos hoy, y la oportunidad de ser educadores, de llevar conciencia en la sociedad de que determinadas prácticas son imprescindibles. Digo, si una compañía, por ejemplo, hablemos del tema del agua, es líder en el tratamiento de residuos y en lo que deriva a los ríos y a los cursos naturales de agua, y no lo comunica, ¿no? Está naturalizando que los ríos pueden ser, o los cursos de agua pueden ser contaminados. Y qué importante es que todos los ciudadanos tengamos conciencia del cuidado del agua. Entonces ahí hay una oportunidad enorme, ¿no? Tanto de mostrar una muy buena reputación, como de contribuir a la sociedad a generar conciencia sobre algo que necesitamos generar conciencia, ¿no? Digo, se me ocurre el tratamiento de las aguas como tantos temas. ¿eh? Pablo, Me Pablo y María, déjenme meter un bocado porque es muy interesante la charla y justo a colación con lo que están diciendo y la pregunta que trajo a la mesa Pablo, hay una reflexión que hizo un asistente en el chat que quiero compartírselas porque termina con un interrogatorio que quizás ustedes pueden responderlo. Eduardo Ingaramo dice, buenos días, la comunicación responsable sin duda incluye la comunicación publicitaria. Sin embargo, casi todos los sistemas de reporte no consideran más que la responsabilidad sobre productos, cuando en realidad influyen en los comportamientos individuales y muchas veces inducen a engañar, discriminar, consumir irresponsablemente, etc. ¿Creen que esa ausencia es una deuda del sistema de sostenibilidad y sus normas? Para mí sí, sí, sí. Sí, a ver, una cosa también a favor también de esos sistemas o guías de reporte es el hecho que son instrumentos en construcción permanente, ¿no? Con lo cual, siempre estos planteos son bienvenidos como para poner sobre la mesa muchos de los temas que están faltando, pero yo coincido plenamente y soy un trabajador incansable en ese sentido de que todos los aspectos de la comunicación tienen que ser cada vez más incorporados. Incluso hay una propuesta de que se cree como el ODS 18 sobre comunicación, ¿no? O sea, que es un tema como que debería estar incluso más puesto como en la mesa de discusión. Con lo cual yo creo que esos puntos para mí es importante que se vayan incorporando y, como dije, son instrumentos que están yendo a una armonización, pero que sin dejar de pensar en eso, tenemos que tener en cuenta que tienen que ir perfeccionándose cada vez más y pensando en todas las industrias, que eso es lo súper complejo. Pero este punto abarca a todos, con lo cual para mí es una deuda así pendiente que se debería incluir. coincido totalmente, me parece que estamos como acostumbrados a ver la sustentabilidad desde un lugar material, Mm. ¿no? Y los universos simbólicos son tan importantes como los materiales, ¿no? Por eso me refiero un poco a la transferencia de esta gestión material de la sustentabilidad a los universos simbólicos. Cuando daba el ejemplo del agua, ¿no? Digo, bueno, aprovechemos esa buena práctica que hicimos con el agua para generar, incidir en el universo simbólico de lo que significa la representación del agua, la representación del cuidado, un objetivo educativo. Y coincido claramente, todavía no se reporta, como decía el colega que hizo la pregunta, cuánto favorecemos o no la discriminación de ciertos colectivos, la inclusión de ciertos colectivos, los sesgos, la incitación al consumo de productos que quizás son dañinos o no tan beneficiosos. Digo, en estos días estamos discutiendo todos sobre la cuestión de la ludopatía y la adolescencia y los jóvenes. Miren si no hay ahí un territorio para hablar de responsabilidad, sustentabilidad y gestión de comunicación, ¿no? Digo, podríamos hacer otra conferencia entera sobre el tema. Entonces, los universos simbólicos claramente necesitan ser mirados desde una perspectiva sustentable y bienvenido sea que esto sea incluido, ¿no? Sí, sí. A ver, la última pregunta, igual creo que quizás nos queden algunos minutos para contestar algunas preguntas de quienes están asistiendo, es cómo se pueden regenerar los modelos de comunicación para contribuir al desarrollo sostenible. Yo, a ver, aquí lo interpreto en cierta medida cómo podemos regenerar un poco la profesión y yendo a ver puntualmente quizás a la parte más publicitaria. Esta lógica de tener que consumir cada vez más y estamos contribuyendo
a un sistema de producción y consumo que es insostenible desde todo punto de vista. Los profesionales y la industria en sí, ¿tiene margen como para plantear estos desafíos? ¿O estamos condenados a seguir una inercia que no depende de nosotros y tenemos que ejecutar? Para mí es una pregunta súper compleja. Yo ahí no soy tan optimista, sinceramente creo que ahí hay un problema grande, que la industria no tiene tantas herramientas para enfrentar a esa demanda, pero está bueno que creo que se plantee este tema y ver desde qué manera, sobre todo lo que tiene que ver con la publicidad y el marketing, puede empezar como a decir, bueno, pongamos el freno de mano, esto es demasiado, no podemos tenemos que generar esta autorregulación que en algún punto se nos viene en contra. ¿Es una mirada ingenua o se puede pensar en eso? A ver, me parece que respecto del consumo, por lo pronto en este momento de etapa del capitalismo es la única forma de sustentar el sistema y claramente es complejo. Lo que sí tenemos que abordar es el concepto del consumo responsable y producción responsable, logística responsable, y eso es un montón y da para otra conferencia, por supuesto. Lo que sí creo es que la comunicación puede regenerarse. Cuando hablamos de regeneración, significa que hay algo que se dañó. Estamos asumiendo que hay algo que está dañado, ¿no? Yo creo que en ese sentido la comunicación en el siglo XX era permisiva de un montón de cuestiones que hoy ya son intolerables. Por ejemplo, cuando hablamos de los estereotipos, me parece muy interesante todo el recorrido que se hizo con la cuestión de género y que me gusta ponerlo en términos de comunicación del siglo XX o comunicación del siglo XXI. Comunicación del siglo XXI, la cuestión de género, la cuestión de las diversidades de orientación sexual están arriba de la mesa, y si bien no se han alcanzado todos los objetivos que los colectivos y los activismos quisieran, el paso es enorme. Entonces ahí en ese sentido sí podemos hablar de regeneración. Nosotros vemos publicidades del siglo XX que serían imposibles hoy de tolerar. Contenidos televisivos, Iba a decir imposibles. eso, ¿no? Porque hay cosas que a veces en los canales de televisión retro, digamos, por decirlo de alguna manera, a veces uno se pone a ver y dice, eso hoy vas preso directamente. Absolutamente. Bueno, Eso eso es es algo positivo. Esa parte es regeneración de algo alguna que, forma. una discusión social, un debate social como que ha sido realmente un saldo que a veces en el día a día no lo vemos, pero hubo una evolución enorme en la comunicación en eso. Enorme. Y en eso, desde el Consejo Publicitario Argentino, trabajamos incansablemente por la mejora de las prácticas en la industria de la comunicación, en este sentido de la sustentabilidad simbólica, ¿no? Mm. Trabajamos por los derechos de la mujer, de las diversidades LGBTQ+, por los derechos de las personas con discapacidad, por los derechos de las infancias. Las infancias, el único colectivo que no se puede automilitar. O sea, no hay activismo infantil. Los chicos no militan ni son activistas de sus propias defensas y derechos. Si los adultos no nos hacemos cargo de cómo comunicamos los temas de infancia, cómo ponemos a los chicos en las publicidades y en los contenidos, ellos no lo van a poder hacer, no van a levantar la mano como lo hicieron los colectivos feministas o LGBTQ+. Entonces, desde el Consejo Publicitario trabajamos fuertemente por esta mejora de las buenas prácticas y lo entendimos ya hace varios años, que tanto como queremos generar campañas para que la sociedad tenga buenos hábitos, mejores hábitos, queremos que la industria tenga mejores prácticas. Y ahí está el 100% de nuestro trabajo y nuestra dedicación full time. Perfecto. Y dejamos con un minuto a Lilén, así cumplimos con los tiempos. No sé si querés agregar algo ahí el equipo de Liarse o Fede, no sé si alguien quiere Sí, agregar algo. le vamos a dar paso a Fede y después les agradezco bien a todos, así que, pero igual, excelente, así que gracias. Qué lindo panel, María, Pablo, los escuchaba y me parece que íbamos todos reflexionando, ¿no? Eh, Pensaba en el trabajo de ustedes, María, y me acuerdo de una dinámica que tenía Yarse, en donde pasábamos publicidades de distintas empresas y hablábamos de valor o disvalor. Y decíamos cómo comunicando acerca de un proceso, de un producto, de un servicio, se puede generar mucho más impacto desde la perspectiva de crear valor y con valores. Y cómo a veces pensando solo en lo económico y sin en los múltiples impactos que se generan a través de la publicidad o de la comunicación en ese caso, bueno,
claramente uno podía reforzar ciertos estereotipos que no son los que hubiéramos querido. Me encantó esto de regeneración, asumiendo que quizás hay algo que tenemos que repensar y modificar. Yo les quiero preguntar, Pablo, con toda la experiencia que vos tenés, María, con la que vos también tenés y todo lo que están promoviendo del Consejo, hay una típica pregunta que toda empresa u organización nos hace y un poco la fueron desandando. Y es claro, por un lado, y así arrancaba vos, María, ¿no? Por un lado está todo lo de la rendición de cuentas, todo lo que tiene que ver con indicadores, todo lo que tiene que ver con reportes e informes. Y de hecho hay una típica pregunta es, che, ¿esto se va a seguir haciendo? Y del otro lado los especialistas, como venimos viendo en el resto de los paneles, te dicen esto cada vez más es materialidad y doble materialidad, es financiero y múltiples impactos y es contar, así que lejos está de que no se siga haciendo, de hecho con mayor énfasis y foco específicamente en lo que importa. Pero del otro lado también está esto de reportes que nadie lee y de tratar de llegarle a cada uno de los públicos de interés. Entonces mi pregunta tiene que ver con cuál es la sugerencia de ustedes para esa típica pregunta, valga la redundancia, que se hace el público de las empresas y de las organizaciones, que es, bueno, finalmente, hago un reporte, pero ¿cómo logro llegar a los distintos públicos con información que es relevante para los distintos públicos? Agrego algo más, me encantó esto de que sí, también lo vemos de Yarse, Pablo, el trabajo que están haciendo ustedes de Sustanomics, obviamente las agencias publicitarias y cada vez más están entendiendo la lógica que requiere este tema y el compromiso que requiere este tema, incluso en el acompañamiento a empresas y organizaciones para comunicar mejor y para comunicar con esa coherencia entre lo que digo y lo que hago de forma proporcional. Así que bueno, ¿cuál sería la sugerencia de ustedes de la experiencia que tienen de cara a cómo debiera hoy encarar ese desafío de comunicar lo que hay que comunicar, rendir cuentas, pero a la vez llegarle a los distintos públicos con lo que importa a cada uno de ellos? A ver, yo creo que el reporte siempre se le pidió más de lo que puede dar y es una herramienta de gestión que obviamente es el disparador del resto de la comunicación. Esto que hablábamos, que hay estudios que dicen que las áreas de marketing y comunicación no entienden bien el tema, necesitan tener justamente un documento que esté bien consolidado todo lo que hace su organización para salir a comunicar. Ahí hay un marco de referencia. Yo nunca escuché, por ejemplo, a nadie que diga el balance financiero no se lee. Bueno, lo leen los que lo tienen que leer, no es que la gente que va por la calle quiere saber el balance financiero de una organización. Entonces creo que hay como una mirada en eso como ingenua, superficial de un reporte. Lo leen determinados públicos y determinados contenidos. Si está bien hecho con información dura y técnica, obviamente puede que no sea tan ameno, pero es justamente una herramienta de rendición de cuentas y una herramienta de gestión que sirve o debería servir de disparador para el resto de la comunicación de sustentabilidad de las organizaciones. Pero yo noto eso, como que es una mirada para mí superficial tener ese planteo, porque nunca va a ser una pieza no sé, una pieza publicitaria, nunca va a ser un house organ divertido para que lo lea un público masivo. Eso no existe, o sea, no está planteado de esa manera y por todo lo que viene en escenarios de regulación o casi, va a ser cada vez menos así porque va a haber cada vez más exigencias técnicas que van a tener que cumplir. Entonces, en ese sentido, creo que hay que tener un enfoque de una mirada de gestión y de comunicación como súper profesional y saber que es un disparador del resto de las comunicaciones y sobre todo de relacionamiento con los grupos de interés, pero nunca va a ser como una herramienta de comunicación masiva. O sea, y eso no está. Y yo siempre digo, bueno, pero el balance financiero, ¿cuánta gente lo lee? Lo lee los que lo tienen que leer, y si una empresa no lo tiene, bueno, además los problemas legales obviamente tendría un problema de gestión enorme. Entonces creo que eso es lo que hay que tener como muy en claro a la hora de contestar. No hay que pedirle algo que no puede dar. Y otra cosita más, los reportes hace 10 años era como que se iba mucho para el lado de la comunicación y se les criticaba la gestión. Hoy, por todo el tema regulatorio, se están yendo como mucho al tema de la gestión y están un poco ninguneando la comunicación. Hay que buscar un equilibrio. Ese yo diría que es lo que se viene de acá en más, es buscar el equilibrio entre la comunicación y la gestión, pero están queriendo llevar a veces a cuestiones demasiado técnicas y están como ninguneando la comunicación. Y esa es por lo menos una opinión mía de lo que tiene que pasar en los próximos años. María, te escuchamos. Sí, de acuerdo totalmente con lo que dijo Pablo. Yo creo que son como dos tareas completamente diferentes. Una cosa es el reporting y el público para el que se hace el reporting. Y luego de eso, una visión estratégica de qué de ese reporte o esa gestión de sustentabilidad es comunicable y para quién.
¿no? Y ahí, digo, definitivamente es estrategia de comunicación y marketing la que tiene que saber extraer de ese reporte qué es lo comunicable, cuándo y para qué público. Por eso hablaba hoy de que hay agencias que cada vez más se especializan en comunicación de sustentabilidad. Hay cantidad de consultores que tienen la capacidad de acompañar a las compañías en este proceso, de destilar este reporting y de entender cuáles son los hilos comunicacionales. Digo, si tenemos una estrategia comunicacional X, no podemos de un día para otro aparecer comunicando temas que son completamente extemporáneos y que es un forzamiento, ¿no? Entonces me parece que lo que tienen que hacer es la comunicación de sustentabilidad, abonar a una estrategia general, a una estrategia de marca, de posicionamiento, al propósito, cómo comunicamos el propósito de la compañía. Digo, tiene que haber una convergencia de esos mensajes y el reporte de sustentabilidad es un elemento más para abonar a esa comunicación estratégica, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora sí, entonces, les agradezco formalmente a los dos. Gracias por todo lo compartido, por el tiempo y por la flexibilidad para acompañarnos en esta jornada. Realmente la temática se las trae, por así decirlo. Es un placer escuchar a Pablo y escuchar a María con sus reflexiones. Así que gracias a ambos. No, gracias a ustedes. Realmente un placer compartir, Pablo. Lindísima esta charla. Y bueno, nada, somos un espacio del Consejo Publicitario siempre abierto a compañías, agencias y medios que quieran sumarse a repensar todos estos temas y a inspirarse entre todos. Así que Gracias. seguimos. Gracias Seguimos por la fuerte. invitación y bueno, felicitaciones también por la convocatoria que ha tenido el evento y estamos siempre a disposición y seguimos en contacto para seguir generando contenidos para Sustainamics junto a Aliarse, que es una organización aliada con la cual venimos trabajando desde hace ya un tiempo importante. Así que gracias nuevamente y a disposición para futuras alianzas. Gracias a ambos. En el Gracias. chat hay un montón de comentarios que fueron dejando a lo largo de la exposición, así que también los invitamos a leerlos y a quedarse a través de ese canal.